En ella tiene un capítulo que se llama Un experimento caníbal. En este relato describe cómo durante su estancia en la Facultad de Medicina se interesó por un experimento francés que alimentaba gatos con carne de su propia especie para mejorar su salud. Intrigado, Rivera decidió replicar las prácticas con humanos. Según su relato, junto con un grupo de colegas adquirieron cadáveres de la morgue y consumieron carne humana durante un periodo de 2 meses. Ya siendo más maduro, describió a Diego con dureza respecto a sus fluctuaciones políticas y, entre otras cosas, él dijo: en realidad creo que Rivera empleó siempre su posición política para obtener ventajas personales y para hacerse publicidad, que lo convirtió en el niño terrible de la pintura mexicana. Ya siendo más maduro, describió a Diego con dureza respecto a sus fluctuaciones políticas y, entre otras cosas, él dijo: en realidad creo que Rivera empleó siempre su posición política para obtener ventajas personales y para hacerse publicidad, que lo convirtió en el niño terrible de la pintura mexicana. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a el segundo capítulo de su podcast favorito, según nosotros, Planos Perdidos. Ya vieron el primero, espero les haya gustado, espero comprendan que estábamos nerviosillos, poquillo, casi ni se notó, pero bueno, cada vez nos va a ir saliendo mejor, cada vez va a estar un poquito más dinámico. El chiste es que no se vayan, que sigan suscribiéndose, que sigan compartiendo. También quisiera yo saludar a las mamás, viejo, porque muchos de los que se suscribieron invitaron a su familia a que se suscribieran. Entonces, todos nuestros suscriptores que están por ahí, claro que sí, mandarles un saludo a todos los que apoyaron el inicio de la creación de este canal, y esperando que vayan encontrando interesante el contenido que aquí lo vamos a ir compartiendo poco a poco. Oye, y ahí como que se te quebró la voz. Ok, bueno, este segundo capítulo ya nos vamos a ir un poquito más cercano. Ya vamos a hablar de México. Entonces, para este capítulo quiero comenzar con una pregunta de cultura general. Es que ya lo viste, ¿por qué lo ves? Para que no me agarres en curva. ¿Cuándo fue la Revolución Mexicana, Mieri? 1910. Es que lo vio, así no se vale. Hazme otra pregunta de la Revolución. No, pues yo no sé tanto de la Revolución. Nomás traía preparada esa. Bueno, 1910, época de la Revolución Mexicana. Época del fin del larguísimo mandato de Porfirio Díaz. Pero nuestro presi no iba a dejar el poder sin que antes su gobierno asignara una beca al artista que luchaba por los más necesitados desde un sillón aterciopelado. Nombrado artista del pueblo e integrante de la burguesía al mismo tiempo. Un comunista muy conforme con el capitalismo y al mismo tiempo un hombre con un gran corazón. Tan grande que no le alcanzaba con una sola mujer. Necesitó demasiadas mujeres. ¿Sabes de quién te estoy hablando, Mieri? Pues hay muchos en la historia de México así, pero... No eres tú, es una pista. No sé. Diego Rivera, mi estimado. Estaba facilísimo. Ok, Diego Rivera. Él nació en Guanajuato en 1886. Desde pequeño mostró una gran sensibilidad para el arte. Según cuentan, a los 3 años ya dibujaba en las paredes de su casa. Un hábito que con los años se volvería su destino. Su familia se mudó a la Ciudad de México, donde ingresó a la edad de 10 años a la Academia de San Carlos, la principal escuela de arte del país, y donde muy posiblemente convivió con alumnos mucho mayores que él. ¿Qué onda? ¿Qué? Continúa. Pues es que me interrumpes, viejo. No te estoy... Así no puedo. Bueno, ingresó a la Academia de San Carlos a los 10 años. Entonces, muy posiblemente convivió con personas muchísimo más grandes que ella, porque ya era una universidad, pues, era una escuela casi universitaria. Entonces, pues, quién sabe qué pasó ahí en esa escuela. Lo iremos descubriendo poco a poco. A los 21 años, ganó una beca para estudiar en Europa, en el mandato de Porfirio Díaz. Primero se fue a España, luego a París, y allá vivió más de 10 años. Ahí conoció a artistas como Picasso, Modigliani y Juan Gris. Se codió con las élites intelectuales europeas, pintó al estilo cubista y llevó una vida muy alejada de la pobreza.
muy diferente a lo que predicaba. Nada nuevo. El arte bohemio de izquierda casi siempre se genera desde el confort. Okay. Pero fue hasta que llegó a Italia que él conoció los frescos del Renacimiento. Y él se hizo la pregunta, ¿por qué no llevar esto a México? Porque en México aún no existía todo eso, entonces él quería que la gente, el pueblo, conociera su historia, no simplemente en un museo, sino que lo viera en otros lugares. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí, llegamos a 1921. México saliendo de la revolución, Diego regresa a su país natal. Nada tonto. O sea, todo el periodo de la revolución estuvo afuera, aprendiendo en Europa. Alejadito, a gusto, donde nadie lo molestara, donde nadie le dijera nada. Ya cuando se acabó el pedo dijo, ¿qué onda, paisanos? Pero todo ese tiempo que estuvo en Europa de alguna manera estuvo subsidiado por el gobierno mexicano. Creo que sí. Yo entendí que sí. Que sí. La verdad no llevé tan allá la investigación, pero al menos se fue por una beca que le dio el gobierno mexicano. Ya si todo el tiempo que estuvo allá se lo patrocinaron. Eso desconocemos. Exacto, lo desconocemos. Ok, bueno. Entonces, regresa en 1921, ¿sí? Y cuando regresa encuentra su espacio. Junto a otros muralistas como Orozco y Siqueiros, iniciaron el movimiento muralista de México, ¿sí? Su misión, llevar el arte al pueblo, contar la historia mexicana desde abajo, desde los indígenas, los campesinos y los trabajadores. Un arte didáctico y accesible, un arte político más que nada, ¿verdad? Ok, pero Diego no era solo un artista. En 1922, o sea, al año de haber llegado, se afilió al Partido Comunista. Era comunista, era de los tuyos. No, no me confundas, por favor. Creía que el arte debía servir a la revolución, y aquí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes. Rivera predicaba el comunismo, hablaba de justicia, y en sus murales retrataba obreros con el puño en alto, retrataba a campesinos empuñando machetes, a mujeres indígenas resistiendo, a obreros tomando el control de las fábricas, pero su vida privada vivía rodeado de lujos, tenía chofer, tenía residencia, coleccionaba arte prehispánico, comía en restaurantes caros y viajaba constantemente. Como cualquier político solo de la actualidad. Nada nuevo, viejo. Rivera fue el maestro de todos esos. Para los años 30, Rivera fue expulsado del Partido Comunista en varias ocasiones. La razón, sus contradicciones. Por un lado, comunista ferviente, por otro lado, irse a trabajar a Estados Unidos, al corazón del capitalismo. Y no para cualquier familia. Fue contratado por los Rockefeller. Vámonos. Una de las familias más ricas e influyentes del mundo. Ahí pintó un mural en el Rockefeller Center en Nueva York. Un mural enorme pagado con dinero capitalista, donde eso sí, incluyó el rostro de Lenin. ¿Qué onda? Y me imagino que se ha de haber sentido muy rebelde. Obviamente. Por haber pintado a Lenin en el Rockefeller Center. Obviamente. Pero bueno. Un acto de valentía, según algunos, una jugada predecible y autodestructiva, según otros. Fue despedido y el mural lo destruyeron. A chingar su madre el mural. Ya pasaron los 5 minutos, ¿verdad? Ya puedo decir groserías. Ok. Un artista comprometido con el pueblo, pero dispuesto a traicionar ideas y aliados según su conveniencia. ¿Rebeldía real o espectáculo calculado? ¿Qué era, amigo? ¿Si era rebelde o...? Un convenenciero. Era una veleta. ¿La qué? Una veleta. ¿Qué es eso? Se tomaba la dirección del viento conforme a su conveniencia. Arquitecto, qué buena referencia. Ok. Pero eso no es todo. En 1937, León Trotsky, enemigo de Stanley y exiliado de la URSS, fue acogido por Rivera y Frida en su casa en Coyoacán, el bonito Coyoacán. Rivera lo protegió durante años, aunque más tarde se distanciarían. Cuando Trotsky fue asesinado en 1940. ¿Y dónde crees que lo asesinaron? Aquí viene, bueno, ¿dónde lo asesinaron? Nah, no se vale leer. En México. En su casa, loco, en la casa de Rivera. En la casa de Rivera lo asesinaron. Muchos miraron con sospecha a Rivera, aunque nunca se le vinculó directamente. O sea, hubo mucha raza que dijo, fuiste tú, güey.
Tú lo pusiste, tú lo mataste. ¿Y quién lo mandó matar? Ese vato. ¿Quién? ¿Quién? La Revolución Bolchevique. Desde la Unión Soviética lo mandaron matar. Eso leí ahorita. Pues no estás poniendo atención. No. Che vato. Bueno. La Unión Soviética con la que estaba Rivera. Ajá. Entre comillas. Porque de repente lo mandaban al... Y luego de repente sí, luego de repente no. Pero estaba subsidiado de alguna manera. Exacto. Por la Unión Soviética. Entonces, la cosa es que está sospechoso. Está sospechoso. Ok. En el ámbito personal, Rivera tampoco vivió como predicaba. Se casó con Frida Kahlo. Para empezar, era 20 años más chica que él. Nada menso. Su relación fue intensa, creativa y dolorosa. Diego fue acusado de ser misógino, narcisista y manipulador. Pichi super like del temacho aquí ahorita. Así. ¡Pum! Tuvo múltiples relaciones con mujeres jóvenes, incluyendo alumnas. Con Frida Kahlo vivió un matrimonio marcado por infidelidades, abuso emocional y desequilibrio de poder. A pesar de que ambos se admiraban profundamente, Rivera no fue ni fiel ni justo con ella. Y la pregunta aquí es, ¿puede alguien que no respeta a quienes ama, respetar realmente al pueblo? Se empieza por casa, viejo. Definitivamente. Los valores empiezan por casa. Ok. Se amaban profundamente, pero también serían. Diego tuvo numerosos romances, incluso con la propia hermana de Frida Kahlo. Por su parte, también fue libre en su vida amorosa. Frida, por su parte, también fue libre en su vida amorosa. Sí, digo, pues. Sí. O sea, unas por otras. Ajá, ya lo hiciste tú, me toca a mí. Claro, y ni modo que... Mujeres. O sí le reclamaba. Mujeres, así son todas, viejo. Entonces, Frida, por su parte, también fue libre en su vida amorosa. Sin embargo, siempre volvieron el uno al lado del otro, unidos por el arte y la ideología. Dislike de mi Farid. Mi Farid estaría triste con esto. Él no predica eso. Ok. Ahora, esto también se pone bueno. Hablemos de un episodio aún más perturbador de Rivera. Rivera tiene una autobiografía que se llama Mi arte, mi vida. ¿Sí? Y en ella relata en un capítulo... Peculiar el nombre. Mi arte, mi vida. Pues Rivera. En ella tiene un capítulo que se llama Un experimento caníbal. En este relato describe cómo durante su estancia en la Facultad de Medicina se interesó por un experimento francés que alimentaba gatos con carne de su propia especie para mejorar su salud. Intrigado, Rivera decidió replicar las prácticas con humanos. Según su relato, junto con un grupo de colegas adquirieron cadáveres de la morgue y consumieron carne humana durante un periodo de 2 meses. Rivera menciona haber desarrollado una preferencia por ciertas partes del cuerpo femenino. Sus partes favoritas eran los pechos, las piernas y el cerebro. Además, Rivera afirmaba haber degustado costillas empanizadas. Sin embargo, nunca explicó por qué las partes masculinas no eran de su agrado. Nada tonto. Nada tonto. Diego Rivera fue muchas cosas. Genio revolucionario, provocador, infiel, caníbal. Fue un artista que rompió los marcos, que pintó la historia con manos llenas de ideología y la boca llena de senos de cadáveres femeninos. ¡Qué hubo! En su mural, Diego exaltaba la lucha obrera, la dignidad indígena, la igualdad social, pero jamás vivió como los que pintaba. Nunca fue obrero ni campesino, ni vivió la precariedad. Era un hombre culto, educado y cosmopolita, que usó la imagen del pueblo como símbolo, no como causa real. Rivera fue un gran artista sin duda. Revolucionó el arte público, creó un lenguaje visual poderoso, pero también fue un hombre lleno de contradicciones. Predicaba el comunismo, pero aceptaba encargos de millonarios. Hablaba por el pueblo, pero nunca desde el pueblo. Pintaba la revolución desde la comodidad de sus privilegios. Entonces, ¿fue Diego Rivera un impostor político o simplemente un artista pragmático capaz de navegar entre ideología y conveniencia? ¿Tú qué dices? Un tipo bastante listo para cómo
Y la historia lo termina pintando. Mira, qué redundancia, pintando. Bueno, tanto les digo qué obra es porque quiero que ustedes se vayan dando cuenta, ¿ok? Entonces ya empezamos con Diego Rivera. Vamos a tener 3 actores. El primero fue Diego Rivera y el segundo, ¿quién crees que sea? Es que ya lo leíste, Eric, no estés viendo. Bueno, el segundo es Frida Kahlo. Para otra vez me pongo mal listo y yo lo borro. Ok. Es que anda construyendo y se oye ahí ruidillo, nos distrae. Frida Kahlo. Ahora bien, ya hablamos del muralista comunista que vivía rodeado de privilegios, así que toca hablar de una figura que ha sido elevada a mito. Símbolo feminista, mártir del dolor, musa revolucionaria. Pero también una mujer compleja, contradictoria, a veces cómplice, a veces víctima. Frida Kahlo nació en Coyoacán en 1907. O sea, Rivera tan ni pensaba ni... Es más, tan ni se iba a España. Y Frida apenas estaba... Más bien estaba metiendo los trámites de su apoyo gubernamental, ¿no? Ah, exactamente. Cuando Frida Kahlo estaba viendo qué rollo. Y Frida Kahlo estaba naciendo. Bueno, nació en 1907, aunque más tarde afirmaría haber nacido en 1910, el mismo año que comenzó la Revolución Mexicana. No fue un error, fue una declaración política. Desde su nacimiento, Frida se narraba a sí mismo como parte de la historia. A los 6 años, la polio le dejó una pierna más delgada que la otra desde joven. Es que no sé leer. Desde joven, fue rebelde y vestía ropa masculina en la preparatoria. Quería estudiar medicina, se interesaba por la ciencia y leía a Marx. Igualito a ti, haz de cuenta que te estoy describiendo. No me confundas. Era brillante, irónica y libre. Pero a los 18 años todo cambió. Un tranvía destrozó su columna, su pelvis, su capacidad de tener hijos. Tuvo como 1000 abortos. Frida pasó más de 30 operaciones, gran parte de su vida inmovilizada, pero no se detuvo. Pasó meses en cama con corsés de yeso y aparatos ortopédicos. Fue entonces cuando comenzó a pintar, no por ambición, sino por supervivencia. En la cama, con un espejo colgado al techo, comenzó a pintar, no flores ni paisajes, sino su rostro, su cuerpo, su trauma. Frida no pintaba murales ni revoluciones. Pintaba su cuerpo roto, su rostro multiplicado, su útero, su sangre, sus abortos. Pintaba su dolor sin metáforas. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Frida fue pionera en algo que hoy damos por hecho, usar el arte como autobiografía radical. Antes de que el feminismo lo teorizara, Frida ya pintaba su aborto, su útero herido, su pierna amputada, su frustración, su deseo. ¿A qué edad fue el accidente? También su rabia. No me interrumpas, por favor. A los 18. A los 18 el tranvía... La atropelló. Sí. Entonces gran parte de su vida la pasó... Pues toda, güey. Toda su... Y pues a los 6 años le dio polio. O sea... Vino al mundo a sufrir. Esta señora necesitaba una limpia sí o sí. Así desde que nació. Ok. Con los años, esa mujer compleja, contradictoria y radical fue reducida a símbolo decorativo. Frida, que pintaba lo íntimo, lo privado, fue convertida en bandera pública. Ícono feminista, símbolo del pop, estampa de camisetas. Te hubieras traído tu camiseta de Frida Kahlo. Es que no nos hablamos. Ok. Pero ¿qué tanto de ese mito es real? ¿Y cuánto fue alimentado por el culto al Rivera y por la necesidad de Occidente de consumir el exotismo mexicano? ¿Dónde quedó Frida, que leía Marx, que insultaba a los burgueses, que pintaba Stalin en su dormitorio mientras millones eran asesinados por su régimen? Frida comunista, sí, pero también vivió del arte capitalista. Vendió cuadros a coleccionistas estadounidenses, recibió a Trotsky en su casa, donde ayudó a matarlo, y luego lo rechazó, o sea, lo mató. Amó profundamente a Diego Rivera y también lo odiaba. En su diario escribió: te amé más que a mi propia piel y eso me hizo daño. Farita sí está ahorita llorando, casi no aguanta de esta historia de amor. Esta historia de amor tóxica. Cuando se casaron, ella tal vez buscaba guía, apoyo, tal vez validación.
pero encontró otra cosa, un genio egoísta, infiel, admirador de su talento, pero incapaz de respetarla. Él le fue infiel decenas de veces, con muertos y vivos. Ella lo perdonó, o al menos volvió. Y en respuesta, Frida comenzó también sus propios romances, con mujeres como Tina Modotti, Chavela Vargas, y con hombres como León Trotsky y Nicolás Murray. A Chavela Vargas sí también se le notaba, ¿no? Y hay una canción de Joaquín Sabina que habla sobre Chavela Vargas. Muy padre, ¿la has escuchado? El Boulevard de los Sueños Rotos, ¿nunca lo has escuchado? Mucho mamado. Pues la tienes de tarea. Ok. Ok, en uno de sus cuadros más conocidos, Las dos Fridas, se representa dividida, una con el corazón abierto, sangrando, la otra intacta. Ambas tomadas de la mano, ambas incompletas. ¿Fueron estos cuadros una forma de empoderarse o de inmortalizar su sufrimiento? Y mientras Diego pintaba en palacios y universidades, Frida pintaba en su cama. Mientras él hablaba de revoluciones colectivas, ella exponía guerras internas. En 1938, el surrealista André Breton dijo que Frida era parte del surrealismo y ella respondió con claridad: yo no pinto sueños, pinto mi realidad. O sea, es lo que ahora es: siéntese señora, le doy mi asiento. Y, no, yo puedo, ¿sabes? Algo así. Y sin embargo, esa realidad fue convertida en marketing. La Frida triste, la Frida rota, la Frida mártir. Frida supo venderse, usó su imagen. Trenzas, gutiles, joyas, cejas unidas, bandera comunista y marca personal. Antes de que existiera el personal branding, ¿lo dije bien? Eso. Frida lo encarnaba. Es que sabes que soy pésimo para inglés, loco. Frida lo encarnaba. ¿Dónde quedó la Frida política? La que iba a marchas con su corsé de acero, la que insultaba el capitalismo, la que pintó a Stalin cuando ya todos sabían lo que sabían. Hoy su rostro adorna bolsos, perfumes, cafeterías, la Frida comercial. Pero esta Frida es la misma que escribía en su diario: ¿estoy rota por dentro? Nunca lo sabremos. En los últimos años de su vida, Frida vivió con dolor constante, le amputaron una pierna, sufrió infecciones, depresión y dependía de la morfina, EPI. Aún así, en silla de ruedas, fue a su última exposición, con tequila, flores y coraje, y con una pancarta que decía: ¡viva Stalin, loco! Murió en 1954, oficialmente de embolia, pero muchos aún se preguntan si se hizo la automorición. Diego escribió que fue el día más trágico de su vida y pidió que sus cenizas descansaran junto a las suyas. Dijo: espero alegre la salida y espero no volver jamás. O sea, harta que estaba. Frida Kahlo fue muchas cosas: víctima, transgresora, artista, compañera, espejo, fuego. Y como Diego, fue también contradictoria. Socialista con creados, revolucionaria en el hecho de los poderosos, feminista que perdonó traiciones y musa que eligió no callar. Contradictoria sin duda, auténtica también. Una mujer que eligió ser visible, incómoda, imperfecta y que pagó un precio por ello. ¿La amamos por lo que fue o por lo que hemos querido que sea? ¿La entendemos realmente o solo consumimos su silueta? ¡Qué ole! ¿Cómo ves? Interesante. Ya, es todo tu comentario. Por eso no tenemos views. Bueno, entonces ya llevamos dos. Primero fue Frida y luego fue Kahlo. ¿Ok? ¿Quién es el tercer? Es que ya lo viste. ¿Quién crees que es el tercer pendejo? Juan O'Gorman. Exacto, Juan O'Gorman. Qué listo eres, mi Eric. ¿Cómo entra Juan O'Gorman en esta historia? Pues Juan O'Gorman es contemporáneo de estos dos caballeros. O sea, contemporáneo porque vivió en la misma época, pero era más de la edad de Frida. Ok. O sea, era de la edad de Frida, por así decirlo. 2-3 años de diferencia. Y ahorita vas a ver lo más, no me adelanto. Ok, ya revisamos los muros de Rivera, que al parecer están más desplomados de lo que se decía. Y también escarbamos en las heridas de Frida, que más que una excavación para pilotes en la orilla del mar, parecía una simple excavación para zapata corrida de 60 centímetros. Barras de arquitectura, viejo.
La historia Lo sé. La historia del arte mexicano está dominada por nombres que rugen: Diego Rivera y Frida Kahlo. Pero en las sombras de esos íconos hay un arquitecto muralista, socialista y tal vez uno de los genios más incómodos del arte mexicano. Un hombre de pensamiento feroz y manos concretas. Juan O'Gorman. ¿Sí sabes poquillo de él o no? No. Nada, te va a sorprender, loco. Nació el 6 de julio de 1905. ¿Cuándo nació Frida? En el 7. Eso. Pero ella dijo que nació en... Donde le diera su chingada. 1910. No, ese fue... Esa fue Chabela Vargas. Sí. Bueno, por ahí iba. Nació en 1905 en Coyoacán, en una familia de origen irlandés y mexicano. Estudió arquitectura en la Escuela Nacional de Arquitectura, vinculada a la Academia de San Carlos. ¿Qué fue? No sabía que iba a haber examen, ¿verdad? Fue donde estudió Rivera, ¿ok? Donde se formó bajo la influencia de maestros como Guillermo Zárraga y José Antonio Cuevas. Su interés por la pintura lo llevó a colaborar con artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo. O'Gorman fue uno de los principales impulsores del funcionalismo radical en México, corriente que priorizaba la utilidad, la economía y la eficiencia en la construcción. En 1929 construyó la casa Cecil O'Gorman para su papá. Esta casa está ubicada en San Ángel, y es considerado el inicio de la vivienda funcionalista en América Latina. Funcionalismo en México: economía, utilidad y eficiencia. 1929, acabamos de salir de la revolución. Entonces, estábamos pobres. Por eso era que funcionara, que fuera barato y ya. Como en toda la historia de México. Aquí más. Aquí más, ¿ok? Entonces, empezamos con el funcionalismo, ¿ok? O'Gorman se convirtió en el primer arquitecto en aplicar los principios de tu papá, loco, Le Corbusier. En América Latina, estos eran espacios sencillos, sin ornamentos, útiles y racionales. Nada de columnas clásicas, nada de mármol, nada de adornos burgueses. Su objetivo era claro: hacer arquitectura para la gente, no para los ricos. ¿Te suena familiar? Muchos. Arte para la gente, no para los ricos. Rivera y Kahlo. ¿Ya? ¿Vas entendiendo? Ok. Sin embargo, uno de sus primeros grandes encargos vino de alguien que vivía bastante bien. No fue un personaje mediático, O'Gorman. No buscó ser ídolo, pero le tocó construir el escenario real donde se jugó el mito más famoso del arte mexicano del siglo XX. Pocos saben que O'Gorman también fue muralista, influenciado por Rivera, pero con un estilo más narrativo, casi enciclopédico, o sea, así machín. En 1952 pintó uno de los murales más ambiciosos del siglo XX, la Biblioteca Central de la UNAM. O sea, el mural este enorme que todos conocemos es de O'Gorman. ¿Sí sabías, loco? Sí. Sí, pues porque tú eres cerebrito. Ok. Una fachada entera cubierta de piedra volcánica, con miles de fragmentos que cuentan la historia de México, desde lo prehispánico, pasando por la colonia hasta la modernidad. Era monumental, pero también nacionalista, simbólica y religiosa. O'Gorman, como muchos de su generación, cayó también en la contradicción. Usó la arquitectura como manifiesto político, pero construyó para instituciones estatales que no siempre respetaban a este pueblo que él decía defender. Su relación con Rivera y Frida no fue simple. Admiraba a Diego, pero le molestaba su ego. Frida lo desconcertaba. Según algunos testimonios, O'Gorman creía que su fama era más mito que talento. Y lo dijo él, no nosotros. Y aunque un joven O'Gorman, aprendiz de Rivera, dedicó palabras de admiración y profunda estima a su maestro, con el paso del tiempo, ya siendo más maduro, describió a Diego con dureza respecto a sus fluctuaciones políticas y, entre otras cosas, él dijo: en realidad creo que Rivera empleó siempre su posición política para obtener ventajas personales y para hacerse publicidad, que lo convirtió en el niño terrible de la pintura mexicana. Con el paso del tiempo, O'Gorman, como buen intelectual radical, no soportó la frivolización de la política
Se alejó de muchos cuando notó que el arte revolucionario había vuelto mercancía para turistas y banqueros. Y no lo decía en voz baja, escribía cartas furiosas, se distanció del muralismo oficial y se volvió cada vez más solitario. Pero vamos a regresarnos un poquito. O sea, antes de que se volviera un depresivo así feo. Vamos a regresar con un O'Gorman recién egresado, ¿ok? Ok. Un joven lleno de ilusiones, incertidumbre y un hambre por comerse al mundo. Antes de que lo decepcionara. Antes de que se diera cuenta. Antes de que lo decepcionara el comunismo. Y de que se diera cuenta que no debe haber estudiado arquitectura. En esa época el arquitecto comenzó una relación de dependencia creativa con la pareja más excéntrica de México. Le vivían feo esa parte, loco. En 1931, a sus 26 años, recién egresado, diseñó la casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo en San Ángel. Una obra que hoy parece normal, pero en su época fue un escándalo. 2 cubos industriales pintados de rojo y azul, sin molduras, sin balcones, sin concesiones, al estilo colonial. Una maqueta de vivir, pero con detalles inquietantes. El encargo era claro. Rivera quería algo moderno, radical, sin adornos coloniales, pero exigió un gran ventanal al estilo europeo. Frida quiso colores mexicanos y O'Gorman aceptó. Quedó implícito que el joven arquitecto aprovechó la oportunidad para aplicar en América Latina los principios del funcionalismo europeo inspirados en Le Corbusier. La casa como máquina para vivir. Conectadas por un delgado puente aéreo, las casas representaban simbólicamente lo que era la relación entre Diego y Frida, juntos pero separados. Frida, a pesar de su amor por el arte popular mexicano, aceptó vivir ahí, aunque años después escribiría que no soportaba el lugar. No era una casa para vivir, era una casa para observar. Pero más allá de su diseño, la casa fue una declaración ideológica, una ruptura con la nostalgia colonial, con el decorado aristocrático, con el México barroco. Fue una cachetada a los arquitectos conservadores y una puerta abierta al modernismo mexicano. Pronto O'Gorman se convirtió en su peor crítico. Pocos arquitectos en la historia han sido tan autocríticos como O'Gorman. Él mismo años después dijo que sus obras funcionalistas le parecían frías, deshumanizadas, ajenas a la cultura mexicana. En sus palabras, fui esclavo de una ideología importada que no comprendía nuestra historia ni nuestro clima. De hecho hay... Exactamente. Pues es que era lo que lo llevó a la historia. Pero fue tan crítico con él mismo que muchos de los planos de sus obras, después de que se construyeron, él se las autocorrigió. Entonces están tan rayadas de tantas correcciones que se hizo él solito que ya no podían entender la obra que se había construido en sí. Entonces, renunció públicamente al funcionalismo y comenzó a construir de otra manera. Diseñó casas cubiertas de piedra volcánica con jardines verticales y formas orgánicas. Una de ellas su propia casa en San Jerónimo. Parecía una montaña viviente, cubierta de plantas con cuevas interiores. Era lo opuesto a la casa estudio de Frida y Diego. Era como si quisiera borrar el joven que fue. Este conflicto interno fue creciendo. O'Gorman no soportaba ver cómo la arquitectura moderna era absorbida por la élite que decía combatir. Cómo los ideales revolucionarios se volvieron eslogans turísticos, cómo sus murales eran usados por el Estado como decorado nacionalista. En entrevistas y cartas dejó claro su malestar con el sistema, con la corrupción cultural y consigo mismo. No hay lugar para el pensamiento crítico en este país. O te venden o te ignoran. Sigue igual ese rollo, loco. En los años 70, O'Gorman dejó de construir, pintó menos, cuidó a su esposa enferma, se encerró en su biblioteca y escribió. Diarios, ensayos, donde cada vez aparecía más la palabra muerte. En 1982, a los 76 años, O'Gorman se suicidó. Algunos dicen que fue por soledad, otros por una enfermedad que avanzaba. Pero muchos creen que su suicidio fue también un acto político como toda su vida.
Una forma de rechazar una sociedad que ya no creía en nada, ni siquiera en el arte. Juan O'Gorman no fue solo un arquitecto, fue un pensador, un artesano del espacio y un rebelde del cemento. Y a diferencia de Rivera, no buscó el aplauso. A diferencia de Frida, no cultivó un mito. Fue incómodo, honesto y inquebrantable hasta que se quebró. Hoy pocos lo conocen, pero cada vez que es la Biblioteca Central, cada vez que cruzas ese puente entre la Casa Azul y la Casa Roja, estás caminando sobre la mente de O'Gorman. Un hombre que no pintó la revolución, la construyó. ¿Qué húbole? Todavía nos faltan... Bastante interesante la historia de Juan O'Gorman. ¿Qué rollo, no? Y cómo fue... ¿Cómo fue qué? Cambiando su ideología. Bueno, ¿tú crees que fue cambiando su manera de pensar conforme se iba decepcionando? Sí, claro. A mí eso fue lo que me gustó. O sea, tenía como que una opinión muy fuerte, muy fijada sobre sus ideas. Y cuando se dio cuenta que todo lo que había trabajado no era lo que realmente él creía, o sea, quiso cambiarlo, lo cambió totalmente. O sea, incluso su arquitectura la empezó a hacer totalmente diferente. Si buscan si buscan la casa estudio de Frida Kahlo y buscan la casa en la que vivió O'Gorman cuando en sus últimos años, se parece a otro arquitecto totalmente. Entonces, que fuera tan autocrítico con él mismo, yo creo que de pocos. Que también esta parte, está padre esa parte como de permitirse cambiar, ¿no? Reinventarse. De poder permitirse no siempre defender la misma causa. Y está bien cabrón. No cualquiera. No cualquiera. Entonces, O'Gorman sí lo hizo. Hay que ser muy autocríticos. Pero no tanto, porque se suicidó. Bueno, entonces, tú mismo mencionaste que era un acto político, entonces para él, algunos creen, suicidarse debió significar algo. ¿O no? Que dejó de déjenlo en los respirar. comentarios. Ok, ahora sí, entremos de lleno a la casa. Ajá. Ok. Una vez que conocemos el contexto histórico y los actores de esta obra, es hora de entrar en la casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. La Revolución Mexicana ha dejado heridas y promesas. El país intenta construirse como una nación moderna, educativa, mestiza e industrial. El arte, esto se traduce en muralismo. En la arquitectura, en la llegada del funcionalismo europeo. Y justo ahí, nuestro joven arquitecto quiere romper con el pasado colonial y el falso nacionalismo de las fachadas barrocas. La casa estudio se levanta en San Ángel, un barrio tranquilo al sur de la Ciudad de México. Pero lo que ahí aparece no se parece nada a su entorno. 3 bloques puros de concreto con grandes ventanales de acero. Techos planos sin adornos, sin columnas falsas, ni yeserías decorativas. Son 2 casas separadas, una roja y la otra azul celeste, unidas por un puente aéreo. Todo está calculado. Los espacios no están diseñados para lucir, sino para funcionar. El color primario aplicado con intensidad pura, la ventilación cruzada, la luz natural constante, la fusión entre vida y trabajo. Es literalmente una máquina para habitar y crear. Pero no solo una casa, es un manifiesto visual del funcionalismo mexicano y una arquitectura comprometida con la modernidad, la eficiencia y la ruptura simbólica con el pasado porfirista. Ahora, hay que empezar a hablar de sus plantas. Igual y en internet, si van para los shows, que son arquitectos que usan SketchUp, si van a la Warehouse y le ponen casa estudio, Frida Rivera, Diego, búsquenla ahí. Y aparece el modelo de la casa tal cual, viene con sus escenas, le picas y se ve planta baja, primer nivel, segundo nivel. Entonces, les dejamos el link anclado en los comentarios para que puedan ir y descargarla, ¿no? No, mejor ármate en la edición, le pones así aquí que se vaya viendo la planta, es más así, y luego acá la otra. Que vayan y que lo le piquen, descarguen. que sea, no seas flojo, mira. Y bueno, ahí va. Un terreno rectangular dividido en cuadrantes. Pongan atención porque desde aquí se notaba el poderío
por así decirlo, o la superioridad que Rivera sentía sobre Frida Kahlo, ¿sí? Que él tenía en su mentecita. Terreno rectangular dividido en cuadrantes, ¿sí? Un acotado entre columnas de 4 por 3 metros para la parte de Diego Rivera, generando 6 cuadrantes, más 2 a un lado. ¿Por qué digo más? Porque estos no empiezan en la primera planta, sino hasta como la tercera planta se van a ver, ¿ok? Y para la parte de Frida son cuadrantes de 3 por 3, más chiquitos, y solo son 4 cuadrantes, ¿sí? De los 6 más 2, o sea 8, o sea tenía el doble y 1 metro más de tamaño Rivera, ¿ok? En planta baja, para los edificios se construyó una planta libre acompañada en ambos casos de un cuarto de servicio, el cual ocupaba solo uno de los cuadrantes en ambos edificios, y también se construyó para cada edificio una escalera exterior. Es muy notoria. Eso para los 2 edificios. Luego en el primer nivel, el edificio de Rivera estaba conformado por 6 cuadrantes, de los cuales 4 eran para una galería de arte, 1 y medio eran para la recámara y el baño, y el otro 1 y medio eran para una escalera interior. O sea, el vato no se quería mojar y él sí puso escalera interior en su edificio. O sea, la casa de Frida no tiene escalera interior. La casa de Frida no tiene escalera interior. Está techadita, pero pues no tiene escalera interior. ¿Ok? Ahora, eso para el primer nivel de Rivera. Su galería y su cuartito. Para el primer nivel de Frida, tenemos los 4 cuadrantes, ¿sí? De esos 4 cuadrantes, 3 son para una estancia y el otro es para una cocina. ¿La casa de Diego Rivera no tenía cocina? No tenía cocina. O sea, se iba a comer a la casa de Frida Kahlo. Así es. Ok. O sea, prácticamente la casa de Frida Kahlo eran los servicios. Así es. Y la casa de Diego Rivera el estudio y las habitaciones. No lo digas en voz alta. Pero así es. Para el segundo nivel de Diego, ok, ya llegamos primero y primero. Ok. Para el segundo nivel de Diego, tenemos los mismos 6 cuadrantes y aquí se agregan los 2. Ok. Ajá. Más 2 que no se han incluido. Ok. 4 de los cuadrantes principales, estos están en doble altura, más los 2 que se agregaron, esos no están en doble altura, son utilizados para el estudio. O sea, ahí creaba la magia Rivera. Mientras, igual, en 1 y medio vuelve a poner otra recámara, más un baño, y en el otro 1 y medio, su escalera interior. Que viene del piso anterior y va para el que sigue. O sea, la casa de Diego Rivera tenía 2 recámaras. Espérate. ¿Ok? Espérate. Eso es en el segundo de Diego, ¿sí? Su estudio y una recámara más. El segundo nivel de Frida, encontramos su estudio, que ocupa 2 cuadrantes, una recámara en un cuadrante, y el resto es para el baño y la llegada de las escaleras. A ver, otra vez. Son 4 cuadrantes. Sí. 2 son su estudio. Ajá. Uno es su... La llegada de las escaleras. Y el otro es su recámara. Y el baño. Ok. En 3x3. Como cualquier departamento de la Condesa gentrificado hoy en día. Así es. O una casita de las periferias. Ok. Ya. Para el edificio de Frida, esta es la última planta techada. Y a partir de este nivel nacen unas escaleras nuevas, ajenas a las anteriores, también exteriores, que te llevan de ese nivel a la terraza. ¿Ok? Y ya, se acabó el edificio de Frida. ¿Ok? Ahora, el tercer y último nivel para Diego está conformado por la doble altura que abarca los 2 cuadrantes de los que habíamos hablado. Sí. Perdón, los 4 cuadrantes de los que habíamos hablado, que es donde está su estudio. Y los 2 extras ya están techaditos. Entonces esos se convierten en terraza. Están por fuera. ¿Sí? Ok. Y los 3 cuadros restantes son utilizados para colocar una estancia, el espacio de la llegada de las escaleras interiores y una recámara más con un... O sea, 3 recámaras, o sea, una recámara por nivel. Así ¿Por qué es. tantas? Tú dime.
¿Tuvo hijos, Diego Rivera? No sé. Es que eso es lo que tú deberías estar buscando ahí en tu tablet. No, bueno, es que si no vas a investigar completo, pues no. Creo que no. O sea, un dato tan relevante casi me hace el carnet, el número de su carnet comunista, pero no me puedes decir si tuvo hijos o no. Tú no supiste cuántos años tenía el amante del Papa. Es lo mismo, ¿ok? Ah, es que fueron muchos. Bueno, continuemos. Tú solo me quieres opacar. Continuemos. ¿4 hijos? 4 hijos, eso. Fíjate, le faltó una recámara. Ninguno. Vato, no eran para sus hijos. No eran para sus hijos, ¿ok? Eran para las mamás de sus hijos. Ahí los hacía nada más. Eran sus fábricas. Ok. Era su estudio. Era su estudio, su otro estudio. De esta última recámara salía a la terraza de él y ahí era donde se conectaban las 2 terrazas y donde estaba el famoso puente que conectaba a las 2 casas. Ok, por ahí se iba a comer. Por ahí se iba a comer, ok. Son estas 2 terrazas desde las cuales se desarrolla el puente que une los edificios y tal vez el lazo más fuerte que existió entre los 2 habitantes. Diego amó la casa, era su búnker moderno, su fábrica de murales, su altar al racionalismo. Pero Frida la odiaba. No es una casa, es un laboratorio, no hay alma, decía Frida. Tenía razón. Más que nada porque pues chiquitito, nomás era para cocinar, pues se entiende. Pero pues podía brincarse a la otra casa. No, porque estaba ocupada y ella no quería ver eso. La casa fue diseñada desde la lógica, no desde el afecto. No tenía un patio central, no tenía pasillos íntimos, no tenía espacios de sombra o recogimiento. Era como un objeto. Todo en el movimiento moderno. Sí. No me interrumpas, por favor. Era un objeto moderno, pero no un hogar emocional. Frida vivía en la estructura azul, Diego en la roja. Y ese puente entre ambos era más simbólico que real. A veces se cruzaban, a veces no. La arquitectura terminó revelando la distancia entre los dos. O'Gorman había construido el manifiesto perfecto, pero entre sus muros se descomponía se descomponía el mito de la pareja revolucionaria. La Casa Estudio fue la primera construcción funcionalista en México y abrió la puerta a toda una generación de arquitectos modernos como Enrique Ñáñez, Luis Barragán en sus principios y Mario Pani. Fue también una obra que adelantó las tensiones del arte moderno mexicano entre la utopía y la realidad, entre la revolución y el confort, entre el símbolo y la práctica. Pero con el tiempo, O'Gorman renegó de esa obra. En los años 50 destruyó parte de su obra funcionalista y cuando Frida murió en 1954, Diego abandonó esa casa. Volvió a vivir en Coyoacán entre colores coloniales y esculturas prehispánicas. La casa que sobrevivió, pero su idea original fue traicionada. Hoy es un museo, patrimonio cultural, y sí, es hermosa, pero también es un monumento a un fracaso ideológico. La Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo no fue solo una construcción, fue un intento radical por vivir como se piensa, por hacer coincidir el discurso con los muros, por habitar una ideología. Pero la vida real es menos geométrica que un plano y más contradictoria que cualquier manifiesto. ¿Te asustaste? Esta casa, mataste el flow, viejo, mataste el flow. Fue el espíritu de Frida. Esta casa sigue ahí, Frida y bellísima. Y en su silencio de concreto nos recuerda que la arquitectura no siempre puede contener el caos humano que intenta ordenar. Se acabó. ¿Cuál interesante? Estuvo bien perrón. Y así terminamos con la Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. ¿Cómo ves? Interesante conocer todo el contexto ideológico que cargaban estos 3 personajes y cómo al final de cuentas terminaron hartos, Bueno, O'Gorman, los otros 2 vivieron igual hasta su muerte.
O sea, vivieron con la misma ideología. ¿Me explico? La profesaron, la agarraron. Pero de alguna manera como una doble... ¿Moral? Ajá. Obviamente. Y O'Gorman no pudo con esa hipocresía. Y trató de alejarse. Lo que lo llevó a... El suicidio. No había de otra. La automorición, nos van a cancelar. Así es. Bueno, bastante, me gustó. Estuvo padre. Entonces, chavos, gracias por estar escuchando el podcast. Compártanlo, denle like, comenten, suscríbanse. Y pues nada, seguimos en la Casa La Morelos. Háblame, no te entiendo. Soy malísimo para leer los labios. Las preguntas. Ah, ok. Por ahí les estuvimos comentando, chavos. Queremos meter una sección donde nos platiquen historias que les pasaron con maestros. No hemos comentado, pero somos maestros. Entonces, historias que les pasaron con maestros o historias que les pasaron en sus entregas de arquitectura. No sé, de terror, cómicas, lo que sea, todo. con sus compañeros, o ya en la entrega, si se pelearon con el maestro, si se pelearon con fulanito, mándenlos por DM a Instagram, ¿sí? Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y todo lo que se imaginen. Si nos falta una, nos dicen en los comentarios para abrirla y pues ahí la vamos a estar moviendo. Nos vemos el próximo capítulo, espero les haya gustado. Y pues nada, nos vemos. Gracias por vernos. Bye.